a Miguel Rodríguez. Es licenciado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Granada y también es coach deportivo por la Universidad de Málaga. Sueles hacer cursos como de preparación física en el medio natural, de supervivencia y bushcraft, que es autosuficiencia pues, deportiva y educativa, y es docente en el curso de la Facultad de Ciencias de la Educación, de Educación y Consciencia. Bienvenido a Terra Núvol, Miguel. Encantado por la invitación. Me hace mucha ilusión empezar pues esta nueva temática en mi proyecto, ¿no?, de comunicación saludable, pues porque nunca hemos hablado todavía de la fusión de físico, deporte, naturaleza. ¿Cuál es tu metodología? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, lo que yo hago se basa en 3 pilares. Una es el trabajo con el cuerpo físico, otra es el trabajo con la naturaleza y por último es el trabajo interno o de desarrollo personal en conexión con la naturaleza. En el trabajo físico utilizo una metodología que bueno, podríamos decir que es un entrenamiento natural, muy intuitivo, y está basado en lo que pues, el ser humano desde la antigüedad, desde el paleolítico, ha hecho como ejercicios físicos básicos en la naturaleza, ¿no? De empujar, tirar, arrastrar, cargar. Son ejercicios muy básicos y que no tienen una dinámica muy establecida, sino que surgen de manera natural, ¿no? Y luego, pues, la naturaleza, el otro pilar que para mí es básico. El 50% de los beneficios de mi trabajo lo hace la naturaleza, porque en nuestro medio, y como vivimos de espalda a él, cuando volvemos a él, enseguida lo notamos, los beneficios, ¿no? Y luego, pues, el trabajo interno o desarrollo personal, ¿no? Que pues, es una forma de alguna manera, recuperar el vínculo que hemos perdido con la naturaleza y recuperar nuestra verdadera identidad como seres de la Tierra, ¿no? Que para la salud física, mental, emocional, psicológica, bueno, pues para mí es básico, ¿no? No podemos estar en equilibrio si no sabemos cuál es nuestro medio natural, si no vivimos en contacto con él, ¿no? Porque vivimos en un medio muy artificial, con muchos estímulos estresantes y que nos causan pues, muchos desequilibrios, ¿no? ¿Qué tipo de personas acuden pues, a tus programas o a tus propuestas? Pues mira, viene mucha gente joven, por un lado, interesado por el tema, en principio sobre todo por el tema físico, por el tema de entrenamiento en la naturaleza. Y de ahí se enganchan y descubren como otra dimensión más profunda en la relación con la naturaleza y en la exploración y el descubrimiento de uno mismo, ¿no? Y entonces, pues, en una segunda fase, digamos, la gente empieza a interesarse un poco más por el trabajo de coaching o de exploración, lo que yo llamo en mis cursos, en mis talleres, inmersión en la naturaleza, que es una inmersión en la naturaleza para conocer nuestra verdadera naturaleza. Como si nos hiciera un poco de espejo. Sí, sí. De alguna manera, lo que hay fuera, ¿no?, es el espejo de nuestro mundo psíquico, de nuestro mundo interno, ¿no? Y en el caso de la naturaleza, pues nos devuelve en un lenguaje simbólico, arquetípico, como bueno, han utilizado durante milenios muchas tribus, muchos ancestros, muchos pueblos que todavía viven en conexión con la Tierra, pues nos devuelve un espejo, una imagen de nuestro mundo interno que nos sirve como una brújula para guiarnos en nuestros pasos en la vida, ¿no? Y para darle un sentido más profundo a nuestra vida. Leemos en tu web que tú hace como 25 años que has hecho este recorrido de autoconocimiento y entonces te has formado, no solo eres pues, un entrenador o una persona profesional de la educación física, sino que, claro, te has formado en chamanismo, en kinesiología emocional, en psicología junguiana, en arquetipos y sueños. Es como una formación muy completa, ¿no?, para ofrecer pues, una experiencia
como que dices, de físico, pero también de trabajo interno. Sí. ¿Cómo fue esta inmersión hacia adentro? Bueno, yo desde muy jovencito pues tenía inquietudes y era un poco un bicho raro. Con 14, 15 años empecé a leer libros esotéricos porque tenía, no sé, tenía de manera innata, tenía muchas inquietudes, ¿no? Y entonces, pues, ya con 14, 15 años empecé a leer libros esotéricos, como te digo, y luego empecé a interesarme por el chamanismo, por el taoísmo, la psicología junguiana, todos estos temas, y empecé, pues, a trabajar desde los 17, 18 años, a tener experiencias con chamanes que venían de Sudamérica. Luego, a posteriores, yo fui a Sudamérica, al sur, a México, empecé a tener contacto y experiencias con ese mundo mágico, ¿no? Que es pues, la espiritualidad innata de los pueblos conectados a la tierra. Mi gato ha saltado a la mesa. Y entonces, pues bueno, me fui introduciendo poco a poco en ese mundo y hasta los 23, 24 años leía mucho e investigaba mucho sobre esos temas, pero llegó un momento en que me di cuenta que no bastaba con el conocimiento intelectual, porque había leído mucho, me había formado en diferentes cursos, en diferentes talleres, pero me pedía algo más real, porque a menudo lo que nos ocurre es que entendemos y comprendemos muchas de las cosas de este tipo de temas, ¿no? Pero no se transforma en nuestra vida, ¿no? No entramos en lo profundo realmente que nos transforme y que suponga un cambio sustancial, ¿no? Y entonces pues empecé a dejar de leer, a dejar de hacer trabajos, digamos, intelectuales y empecé a entrar en una práctica más profunda e interna, ¿no? Y bueno, pues ahí tuve diferentes personas que llevaban un camino realizado ya profundo y empecé a dejarme guiar, aconsejar, facilitar por ellos. Y durante 20 y tantos años, pues estuve involucrado en un proyecto de comunidad. eh, y en ese proyecto de comunidad, que son las comunidades de Amalurra, pues estuvimos bajo la guía y la facilitación de su fundadora, que es Irene Gocolea, y ahí hicimos un trabajo en el que nos juntamos pues durante muchos años varias familias y digamos que la vida cotidiana era un taller en el que se trabajaba pues aspectos de la sombra, el espejo, toda la parte inconsciente, desde muchos ámbitos, con muchas herramientas de chamanismo, de psicología junguiana, y después de una experiencia de 20 y tantos años, pues bueno, pues se va haciendo un camino, ¿no? Y se va integrando en la célula, ¿no? La cosa, no es solo intelectual. Hemos hablado de diversas cosas que estamos comentando contigo, ¿no? Con otros profesionales. Hemos visto mucho esto, ¿no? Que estamos mucho en el intelecto y que por suerte pues cada vez parece que hay más este despertar, pero justamente esto que dices, ¿no? Que falta el trabajo de integración, de pasar a la vivencia y de transmutar pues ese conocimiento a la vida real, ¿no? O sea que creo que con tu propuesta física seguramente el cuerpo como vehículo es muy potente. Sí, es muy potente porque en realidad es la herramienta que tenemos en esta realidad para crecer y experimentarnos, ¿no? Es, digamos, el contenedor de lo que somos realmente, ¿no? Entonces, con él nos movemos y para mí es como si fuera un ordenador, ¿no? Puedes cargar y descargar información en él, puedes tener virus, tienes que borrar viejos programas y bueno, pues en el ejercicio físico y el trabajo con la actividad física te permite crear ejercicios con carácter intencional para trabajar determinadas cosas. Lo mismo que se hace en otras técnicas como biodanza o técnicas similares que utilizamos el cuerpo, como pues, hago, digamos, dinámica y ejercicios físicos de manera creativa que me vienen o que me surgen para trabajar determinadas cosas, ¿no? Y mover emociones o mover viejos programas y con ello, pues, la persona
aprende de una manera holística. Y quiero decir, pues no solo con el intelecto, sino que a través de la emoción y de la experiencia en el cuerpo, en la célula, pues se quedan las cosas realmente grabadas y mucho más integradas, porque en una conferencia, en una charla, que lo puedes entender todo, maravillarte, pero luego dices, ¿y ahora qué, no? Sí, sí. De hecho, estudios de neurociencia corroboran esto que dices, ¿no? Que las células es como si que oyen lo que les estamos diciendo, o sea que está claro que el aprendizaje no solo es a través del cerebro. La otra cosa que te quería preguntar es que vemos también como, no sé si siempre lo has vivido así, pero en Cataluña al menos está como muy al alza lo del chamanismo. Explícanos un poco por qué, cuál es la necesidad que los occidentales estamos teniendo que el chamanismo nos está dando y cubriendo. Bueno, y hay más cosas aparte del chamanismo, hay otra filosofía o otras tradiciones que también guardan mucha sabiduría, mucho conocimiento. Lo que pasa que yo creo, por mi experiencia, que en el mundo occidental lo que hemos entendido por religiones o espiritualidad tradicional ha sido muy intelectual, ha sido muy de fe y en general, salvando excepciones, porque seguro que ha habido místicos y gente que ha tenido experiencias, pero en general la sociedad, lo que nos ofrece nuestras religiones, nuestras filosofías tradicionales espirituales o como se quiera denominar, pues han sido pues, muy de la parte intelectual y consciente, muy de la mano derecha, digamos, ¿no? Y la parte inconsciente, la parte mágica, la parte, digamos, más femenina, más conectada con el sentimiento, más que con el intelecto, más anímica, ha quedado relegada, ha quedado discriminada. Y esa falta, como seres vivos que somos y conscientes, pues en alguna manera, intuitivamente, instintivamente la notamos. Y recurrimos ¿a dónde? Pues donde todavía esa sabiduría, esa conexión con el sentimiento, la tierra, lo mágico, lo inconsciente, lo escondido, el misterio todavía está ahí, ¿no? Y nos atrae. ¿Y por qué el chamanismo? Pues porque el chamanismo guarda todavía esa conexión, ese vínculo con el ser profundo, con la parte de la tierra, con la parte marginada de las religiones tradicionales, ¿no? Y yo creo que da respuesta a esa necesidad anímica de completarnos, ¿no? De completarnos porque tenemos, digamos, un hemisferio derecho que es más intuitivo, creativo, anímico, y otro izquierdo que es más intelectual, más razonable, más lógico, y las religiones tradicionales son más de ese carácter, ¿no? Que está más relacionado o más identificado con la parte masculina, ¿no? Mientras que la parte femenina se ha quedado marginada totalmente. Por eso creo que hay una vuelta, un intento de compensar o de equilibrar o de dar respuesta a cosas que no lo ha dado esta parte más masculina o más del hemisferio izquierdo, ¿no? También es interesante que lo estés diciendo tú, ¿no? Que el que proponga esta fusión de las dos polaridades, pues sea un hombre, que seguramente muchos de estos chicos jóvenes que buscan ese trabajo físico, pues se dan cuenta que tienen esa polaridad y ese mundo inmenso a explorar, ¿no? Que igual no tenían desarrollado y que es un todo, en uno y en una mismo. Sí, sí, sí. La gente joven muchas veces cuando viene a un taller de entrenamiento en la naturaleza y a menudo me dicen que le ha cambiado la visión de la vida, no del ejercicio físico, sino de la vida, ¿no? Porque cuando hago un trabajo de estas características, pues yo no me centro en el cuerpo físico, yo trabajo con personas y una persona masculino, femenino, sentimientos, lógica, cuerpo físico, emociones, o sea, somos complejos
y tenemos muchas dimensiones diferentes, ¿no? Pero sobre todo es verdad que tenemos dos polaridades que a menudo se comportan como si fueran personalidades independientes y disociadas dentro, ¿no? Y en lucha, normalmente, ¿no? No están integradas entre ellas, ¿no? Y hablando del deporte, pues para mí, yo a veces pienso en este sentido que el mundo interno del ser humano es como un deporte, como un partido de fútbol, digamos, ¿no? En el que hay dos equipos, el equipo del lado izquierdo y el equipo del lado derecho. Y la cancha donde juegan es la mente. Es la mente. Y en la mente muchas veces tenemos pues esa disonancia, ese conflicto entre quiero esto, quiero lo otro. Hay esa lucha interna, ¿no? de las polaridades no integradas, ¿no? Y en ese campo donde se da, tenemos que integrar los dos equipos hasta que se hagan uno, ¿no? Con sus dones y con sus virtudes de los dos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que un chamán que no tiene la parte intelectual desarrollada y un físico que no tiene la parte creativa e intuitiva desarrollada, están incompletos. Entonces, un ser humano completo debe tener desarrollado ambos hemisferios y perfectamente integrados, ¿no? Jesús decía, bueno, eso lo decía en el Evangelio Apócrifo, dicen que el hombre alcanzaba el paraíso cuando hacía del hombre y la mujer una misma cosa, como que lo fundía, ¿no? Que lo que la alquimia pues simboliza de alguna manera en el mito, el ser andrógino, el que ha integrado las dos partes, ¿no? Y está completo y no necesita de otras personas o dependencia de cosas externas para sentirse completo, porque él está completo. Y desde ahí puedes relacionarte con otras personas sin utilizarlas para tapar tus propios vacíos, ¿no? Claro. Todo esto te llevó, pues, ¿no? Con el tiempo a crear tu proyecto que se llama Tribal Trainings. Sí. Esta es tu web, esta es tu marca. ¿Cuánto tiempo hace que estás moviéndote en esta? Bueno, pues en este proyecto en concreto llevo solo 6 años y vino a raíz de una crisis, como siempre, ¿no? Estas cosas ocurren. Y bueno, pues tuve una crisis personal, económica, a muchos niveles, y me di cuenta que estaba haciendo en mi vida, bueno, había hecho durante mucho tiempo un trabajo más de carácter, pues, empresarial o cotidiano, normal. Estuve muchos años trabajando en la hostelería como parte de mi proceso de crecimiento por una elección personal. Y llegó un momento en que, bueno, pues con la crisis de 2008 empezó a ir mal y la cosa, y sobre el 2011 o por ahí, pues ya se hundió el proyecto en el que estaba la hostelería y me supuso un cambio muy fuerte y decidí reinventarme, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer, que tengo pasión, que me llena, que me da vida? Y digamos que desde cero empecé a reconstruir otro proyecto de vida, otra historia, que poco a poco pues se va creciendo y me voy encontrando en el camino pues, mis propios bloqueos, complejos, demonios, que me tengo que ir gestionando como todo y voy construyéndome, ¿no? Poco a poco y creando algo nuevo. No serías el típico gurú intocable. Eres una persona que se va trabajando a medida que aprende, ¿no? En el camino. No. Soy de lo más normal y me encanta la gente normal. ¿Y qué entiendo yo por normal? Pues alguien que tiene los mismos defectos y la misma humanidad que todos. Lo único, pues que cada uno se lo gestiona como puede o de una manera según su experiencia de vida. Yo, pues, por mi experiencia de vida, he aprendido a gestionarme y a gestionar pues, todo lo que es mi mundo interno, ¿no? Integrando y aprendiendo a identificar lo que es una cosa, lo que es otra, lo que soy, lo que no soy. Y con esos enanitos que dicen por ahí en la gestal y
esas partecitas que muchas veces andan locas, pues integrándolas y haciendo cada vez más grande. Aprovechábamos esta entrevista también pues para hacer un poco de difusión, porque tú vives en Granada, pero vienes a Cataluña, al Maresme, a ofrecer un taller de fin de semana largo en Dosrius, en Can Gripau, ¿no? Que sería del 15 al 17 de noviembre. Cuéntanos un poco cómo está planteado este taller, cuáles van a ser las dinámicas, las propuestas. Bueno, te cuento un poco cómo yo planteo los talleres. Bueno, este taller está enfocado un poco para resonar con la estación del año en la que estamos. Porque a menudo utilizo, como te digo, la naturaleza para nosotros un espejo interno y vamos de alguna manera de su mano, ¿no? Entonces utilizo las estaciones del año con la energía que se mueve en esa estación para resonar con ella y ayudarnos a hacer nuestros propios procesos internos. Entonces, estos talleres de otoño los planteo pues desde una visión, digamos, es como hacer un viaje interno observando la naturaleza hacia nuestra propia naturaleza interna. ¿Qué ocurre cuando llega el otoño? Se caen las hojas. Mucha gente, cuando llega el otoño, internamente siente que le baja la energía. Lo mismo que baja la vitalidad de la naturaleza, ¿no? Y empieza como a dormirse, ¿no? Entonces, es una buena época para hacer una mirada hacia adentro y ver nuestra propia hoja interna que hemos de soltar, hemos de dejar. ¿Qué son nuestras hojas internas? Pues emociones enquistadas, aspectos de nuestra personalidad, de nuestros programas de circuitos neuronales que están ahí enquistados, que se repiten otra vez y que ya no nos sirven, que a veces son tóxicos para nosotros, para nuestro entorno. Tomar conciencia de todo eso y poder en procesos internos y bueno, procesos grupales que se hacen diferentes dinámicas, aprender a soltarlo de manera natural, aunque sea a veces procesos que puedes pasar por un cierto dolor, pero que son liberadores. Y utilizamos en resonancia, como te digo, la naturaleza para hacer esas dinámicas y soltar. ¿Qué ocurre? Que a menudo yo conozco mucha gente que llega el otoño y da como bajón, y esa misma energía que da el bajón porque no sabemos mirar hacia adentro, nos sentimos en un estado emocional, pero no somos capaces de mirar qué nos está pasando, qué me está hablando de mí, qué me está queriendo decir esos estados emocionales, que son momentos para el recogimiento, ¿no? Y para hacer una introspección, pues pasamos por encima de ellos y lo arrastramos, ¿no? Y nos baja la energía, nos sentimos, y no nos paramos, ¿no? Entonces es como abrir una ventana a ese mundo interno y hacer proceso con eso. Y liberarnos abrazando con amor todo eso que hay que soltar, ¿no? Y bueno, así por encima, digamos que esa sería la temática o la idea del taller. Cuando yo hago un taller con un grupo de personas, desde el principio siempre planteo que el taller en sí, formamos un grupo y el taller en sí es como algo en lo que creamos algo colectivo, ¿no? Entre todos. Y nosotros vamos a ser cada uno altavoz de algo que quiere ser visto en todos. De manera que cada persona es una ventana de las demás. A veces no somos capaces de expresar algo porque lo tenemos tan inconsciente o tan reprimido que no le damos el espacio, no le permitimos que emerja de la profundidad, pero a lo mejor en el grupo hay una persona que sí es capaz y a través de ella todos conectamos. Y a través de una persona que hace de antena de la inconsciente del colectivo, todos podemos hacer un proceso. A menudo en el taller la gente quiere venir a hacer su propio proceso, y viene con su historia, ¿no? Y es muy mágico, porque en los talleres, en este sentido, hay que dejar el campo abierto para que
surja lo que tiene que surgir, porque intelectualmente nosotros queremos controlar y dirigir los procesos. Y eso entorpece. Eso se puede hacer hasta cierto punto. Pero si tú no dejas un margen en el que permites que el campo se manifieste con lo que hay, no se va a manifestar lo que necesita ser manifestado para procesarlo, sino lo que tú quieres o crees. Ujú. Y bueno, pues esa es más o menos mi forma de trabajar o cuando hago talleres de carácter más profundo, ¿no? Ahí Tienes... utilizo, Dime, perdona, dime. No, dime. ahí utilizo pues, las constelaciones, utilizo mi propia metodología en constelaciones, son constelaciones familiares, pero con una metodología que utilizo otro tipo de, Ujú. que yo he creado basándome en esas, ¿no? Otro tipo de... En fin, y utilizo mis propias herramientas. Y no sé Eh, si te hago una idea de cómo... Sí, sí, sí. Igual están entendiendo pues que hay un trabajo interno muy potente, pero de hecho, pues eso, ¿no? Que la parte física y con el entorno, la naturaleza, pues es otro pilar muy importante. De hecho, yo cuando te contacté te pregunté, pero esto es en plan muy físico, es como un CrossFit, y me dijiste que no. Aunque aparentemente solo vengan gente joven atraídos por esa fuerza más paleo, pero que cualquier persona, lo digo para que se entienda a quién está dirigido este taller. No, este taller en concreto, la parte física queda muy pequeña. Este taller está más centrado en el trabajo interno que se hace con el cuerpo. Cuando está más centrado en el trabajo físico, pues son talleres que en el título y la intención se remarca de alguna manera pues, que es un trabajo más de trabajo físico, aunque están también presentes la naturaleza y el trabajo interno siempre también está presente. Pero en este en concreto está más el trabajo interno, que utilizamos el cuerpo físico, pero no ya con un carácter de coger condición física, de adquirir condición física. En otros que está más presente el adquirir la condición física, se hace de la conciencia de esa parte interna, pero el protagonismo lo tiene la condición física. Este queda, como digamos, en un segundo plano, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que podemos dejarlo aquí porque ha quedado claro pues, que hay un taller en Dosrius, en el Maresma, el fin de semana del 15 al 17. Quien quiera más información, pues tu página web, que es Sí. tribaltradings.com. El teléfono, está el teléfono, el email, el que quiere informarse mejor y todo está ahí. Y a disposición. Y también hay algún vídeo en YouTube que yo recomiendo que miren. Ya pondré en la descripción, lo pondré, porque es una sensación, es como vivirlo. Verlo es vivirlo, a pesar que se tenga que vivir en nuestras propias células. Sí, pero transmite las imágenes y muchas veces transmite, te conecta, ¿no? Hay gente que ha visto algunos vídeos y ha llorado de los que me han hecho. Sí, 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 son impactantes y creo que resonamos mucho en esa parte como salvaje y de naturaleza primaria que tenemos, como tú dices, sobreestimulada de tanto asfalto y de tantos estímulos, ¿no? De tanta pantalla y que realmente pues necesitamos volver a esta naturaleza nuestra originaria. Sí, sí, ahí está, yo digo, nuestra verdadera identidad y nuestra fuerza, nuestra conexión con la vida con mayúscula. Genial. Pues muchísimas gracias. Espero conocerte, espero que nos podamos conocer cuando vengas Ok, y pues te deseo todo lo mejor con tu gracias. proyecto y en lo que estás ofreciendo, que es un trabajo muy necesario. Muy bien, pues muchas gracias, Gemma. Gracias por haberme invitado y por darme esta oportunidad de contar mi proyecto y nada, espero que nos conozcamos pronto y que te vaya bonito. Gracias. Un beso. Muy bien, Hasta venga. pronto. Gracias, hasta luego.